Cordial saludo para todos ustedes, estimados hermanos amigos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Y acompáñame hoy a reflexionar en este tema que hemos titulado para hoy: No sigas la agenda de la nueva normalidad. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Nos encontramos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2 versículos 15 hasta el 17 de la siguiente manera: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos dice la palabra del Señor. Algo que nosotros debemos estar claros es que esta primera carta del apóstol Juan habla a aquellos destinatarios que son cristianos judíos de origen griego, es decir, que su enfoque está en la iglesia del Señor. El apóstol está hablando a cristianos, a hombres y mujeres comprometidos con Jesucristo. Juan en esta primera carta contiene 4 enfoques, el cual vamos a enumerar. El primero, que los hijos de Dios tengamos comunión con el Padre, el Hijo y los unos con los otros. Segundo, que nosotros los hijos de Dios tengamos plenitud de gozo, y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 4. Tercero, que los hijos de Dios evitemos el pecado, lo encontramos también en el capítulo 2, versículo 1. Y número 4, para que nosotros como hijos de Dios reconozcamos la base de nuestra seguridad de la vida eterna, que nos encontramos en el capítulo 5, versículo 13. Ahora debemos entender algo: cada día Satanás usa sus habilidades para detener el progreso del Evangelio. Esto lo ha hecho desde el principio. Desde que Satanás ha buscado la forma de poder detener el Evangelio del Señor, detener la palabra de Jesucristo, detener el trabajo que la iglesia viene realizando desde que Dios ha permitido que existamos como iglesia. Hoy, producto de la pandemia, se habla de algo llamado la nueva normalidad. Estamos hablando de aquellas cosas que nacen en el seno del plano financiero, desde el plano de la economía. Pero esta nueva normalidad tiene una agenda, pero que ya no solamente en el plano financiero, sino que abarca otras áreas, que no es solamente el plano económico. Ahora, lo normal es, si una persona se siente hombre siendo mujer, obviamente hay que darle los privilegios y hay que darle las ayudas que necesita, porque esa persona se siente hombre o ese hombre se siente mujer. Lo normal es que las personas hoy sean más tramposas, sean menos honestas. Eso es lo normal que nosotros encontramos en el día de hoy. Lo normal es que las familias de ahora ya no son iguales como las de antes, sino que personas del mismo sexo pueden ser ahora pareja, pueden formar un matrimonio, hasta adoptar hijos y tener hijos. Eso es lo normal. Lo normal es que aquellas personas llamadas influencers ganen $1 millón y hasta más, mucho más que hombres y mujeres que han sido capacitados, que han sido entrenados con doctorado summa cum laude, que ganen mucho más que ellos, y estos llamados influencers influenciando, valga la redundancia, la vida de nuestros jóvenes y adolescentes con elementos perniciosos para su vida, con retos que aún atentan con su propia vida. Eso es lo normal que nosotros estamos encontrando en el día de hoy. Debemos nosotros seguir el ejemplo de la naciente iglesia, como iglesia que somos, como iglesia de Jesucristo. Fíjense lo que nos dice allá en Hechos 5, 27 hasta el 29. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles.
Los demás apóstoles respondieron firmemente y Pedro que hay que obedecer primeramente a Dios ante cualquier otra cosa. Debemos entender que no seguir la agenda de esta nueva normalidad, amados hermanos, es una orden de Dios para la iglesia de hoy. Fue una orden para aquel momento, pero sigue siendo para el día de hoy. Fíjense en lo que nos dice el texto. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Allí está una orden directa y expresa de Dios para su iglesia. No amen al mundo. No amen al mundo ni las cosas que hay en él. Juan nos ha dicho que si caminamos en la oscuridad del pecado y decimos tener comunión con Dios, mentimos. Porque decir que yo camino con Dios, que tengo comunión con Dios y vivo en la oscuridad es hacer a Dios mentiroso y hacernos nosotros también mentirosos, como lo encontramos en 1 Juan 1:6. Juan señala un área que amenaza nuestra comunión con Dios: el amor al mundo. El amor al mundo y seguir sus pisadas. El amor al mundo y seguir sus agendas. El amor al mundo y acostumbrarse a estas situaciones que están obligando a los seres humanos a desechar las enseñanzas de Dios. El mundo, en el sentido en que Juan se refiere aquí, no es el globo terráqueo precisamente, es la humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. Se está refiriendo a las ideologías y a los pensamientos y filosofías de los humanos en el día de hoy, aquello que está en contra de Dios. La palabra griega para mundo es cosmos y tiene que ver con el sistema del mundo, tiene que ver con el sistema en que se vive en estos tiempos. Por eso estamos diciendo que es una orden de Dios y la orden de Dios se tiene que acatar y se tienen que obedecer. La orden de Dios es no seguir la agenda del mal. Esta agenda del mal que se ha propuesto Satanás para poder cometer y seguir haciendo lo que ha venido haciendo desde el principio, tratar de frenar el avance del evangelio. Así que nos dice la palabra del Señor: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Nosotros no podemos seguir obedeciendo a la agenda del mal. Yo no estoy diciendo, amados hermanos y amados amigos, que tengamos que desobedecer las órdenes expresas que hay de los organismos competentes para cuidarnos. No estoy mandando a desobedecer las leyes impuestas también que nosotros debemos obedecer, las leyes que están establecidas, pero sí nosotros debemos ir en contra de todo aquello que va en contra de Dios. Por eso es una orden de Dios desobedecer todo aquello que vaya en su contra, desobedecer todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. La orden de Dios implica obediencia absoluta a Él. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Es la pregunta. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia en este tiempo ante esta agenda que se está fraguando precisamente para detener el evangelio? ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia? Amados hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Aquella primera iglesia naciente allá en Jerusalén, aquella iglesia que dejó el Señor Jesucristo establecida en las manos de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron los apóstoles de Jesucristo, respondieron los seguidores del Señor. ¿Cuál va a ser mi propuesta? ¿Cuál va a ser mi tendencia? Como iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Obedecer a Dios antes que a los hombres, es lo que nos manda el Señor. Seguir la agenda de esta nueva normalidad, amados hermanos, es traición a Dios, según lo vemos en el versículo 15 y el versículo 16. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de vida, provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, que todo lo malo que hay en el mundo no provienen de Dios, sino que vienen precisamente del sistema en que se está viviendo, de las ideologías que se están creando, que están separando al hombre de Dios. La Biblia habla del mundo en tres términos.
Y vamos a ver que habla del mundo humano, habla del mundo físico y habla del mundo ideológico. El mundo humano, nosotros podemos ver esa referencia allá en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando se habla de ir por todo el mundo, es vayan a la gente, vayan a las personas. Por eso se habla del mundo humano. El segundo mundo es el mundo físico. El Salmo 51, 12, la parte B nos dice: porque mío es el mundo y su plenitud. Y también lo encontramos también en otros salmos que dicen: de Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, el mundo y los que en él habitan. Está hablando de ese mundo físico. Y también encontramos en tercer lugar el mundo ideológico. En 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Está hablando de ese mundo ideológico, está hablando de esas nuevas tendencias, está hablando de esas nuevas filosofías que hoy están permeando la iglesia de Jesucristo, y que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque obedecer a esas agendas, obedecer a esas ideologías, obedecer a esas filosofías es traicionar a nuestro Dios, a nuestro Padre amado. Por eso, seguir las ideologías humanas es traicionar a Dios. Esas ideologías están enfocadas en 3 esferas de tentación: los deseos de la carne. Hoy el ser humano está sintiendo más que haciendo. Hay que ver cómo las personas ahora toman decisiones por lo que sienten y no por la razón. ¿Qué hay en los deseos de la carne? ¿Qué hay en el deseo de la mente del hombre y del ser humano? Está buscando los placeres, está buscando lo que le complazca, está buscando aquellas cosas que realmente lo separan de Dios. Los deseos de los ojos, aquello que mira, aquello que está frente de él, aquello que le causa una sensación de excitación, eso es lo que está buscando el ser humano. Y la vanagloria de la vida, lo que puedan decir de mí, los placeres que se puedan dar, los lujos que se puedan dar, eso es lo que está buscando estas ideologías enfocadas en el plan que no es de Dios, sino en el plan del mundo, en el plan de Satanás. Ahora, amados hermanos, nosotros debemos rechazar todo aquello que nos pone en contra de nuestro Dios, para que su amor continúe en nosotros. Porque el texto nos dice: para que el amor de Dios continúe en nosotros, debemos nosotros obedecer a Dios. Debemos nosotros seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo logramos rechazar todas estas ideologías pecaminosas? Teniendo una vida de oración, teniendo una vida que agrade a Dios en oración. No solamente momentos de oración, no solamente tiempos de oración, no solamente el tiempo que nos sobra para hablar con Dios, sino aquellos tiempos que nosotros apartamos deliberadamente, conscientemente, para hablar con nuestro Padre Celestial. Para que esos dos mundos, el mundo de Dios y mi mundo, se puedan encontrar, aunque sean difíciles, aunque sean contradictorios muchas veces, podamos nosotros tener una relación de oración con Dios cada día. ¿Cómo lo puedo hacer? Sumergidos constantemente en la palabra de Dios, buscando de su presencia, buscando aprender más y entendiendo cuál es y cómo es la voz de Dios. Una vez que yo me sumerjo en la palabra de Dios, yo estoy honrando su nombre, estoy honrando su gloria, estoy honrando su presencia, estoy honrando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Buscar su presencia día a día. Como nos dice la palabra del Señor: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Mateo 26:41. ¿Qué vas a hacer tú, amado hermano? ¿Vas a seguir traicionando a Dios? ¿Vamos a seguir traicionando a Dios con estas agendas perniciosas y pecaminosas que se están estableciendo en contra de la iglesia? Recuerden que le estoy diciendo, no es desobediencia a las leyes. La Biblia nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros debemos obedecer las autoridades. No estoy en contra de las autoridades, estoy en contra de todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, y es allí donde Dios nos está mandando a que debemos obedecer. Por eso, no seguir la agenda de esta nueva normalidad nos lleva al último punto, que nos ayudará a permanecer en Dios, según el versículo 17, que nos dice:
El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y gloria sea a nuestro Dios. Qué hermoso es saber que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios y no hace la agenda de este mundo permanece para siempre. Juan le está diciendo a los hermanos de su momento, aquellos judíos griegos, le está diciendo que el mundo tendría su fin en su momento. El mundo se acaba con sus malos deseos. Es decir, que todas esas cosas que vivieron nuestros hermanos, aquellos antiguos cristianos, ya pasaron, como también van a pasar estos tiempos desde el día de hoy. Todas las cosas van a pasar, todos los malos deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a ser eterno, porque permanecerá para siempre, pero permanecerá es en Jesucristo. Todo lo que el hombre invierte en este mundo algún día cesará. Todo lo que usted y yo hagamos en este mundo algún día se acabará. Se acabarán las empresas, se acabarán las familias, se acabarán las casas, se acabarán los trabajos, se acabará el dinero, se acabarán los títulos, se acabará todo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es la gran promesa que tú y yo tenemos cuando nosotros no nos sumamos a la agenda de este mundo, a esta nueva normalidad que nos quieren implantar a juro para terminar con la obra de Dios. Cuando nosotros nos seguimos haciendo la voluntad de Dios, téngalo por seguro que su voluntad se hará y permaneceremos en él, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que todo lo puede. Debemos estar conscientes que este mundo pasará. Hay muchas personas que viven como si su vida fuera eterna. Hay muchas personas que viven como si el mundo no se va a acabar y como que su vida nunca se va a acabar. Las nuevas ideologías de este mundo están llevando a las personas a vivir solamente en el presente sin pensar en el futuro. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. El mundo está viviendo hoy así como lo está explicando Santiago. Lo está viviendo como si no van a morir jamás, como si esto no se va a terminar y como si su vida va a ser eterna. Amados hermanos, amados amigos, si tu mentalidad y mi mentalidad están como está diciendo Santiago, debemos ponernos a cuenta con Dios. Debemos nosotros decirle a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero permanecer en ti. Por eso, para permanecer en el Señor es necesario hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios. La misma situación que estamos viviendo hoy, también la vivieron en el Edén, y también la vivió nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado. En el Edén, cuando fue tentada la mujer y el hombre que fueron tentados, fue la misma situación que hoy nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Eso quiere decir que esta agenda del día de hoy, esta agenda de la nueva normalidad, sigue siendo el mismo plan de Satanás que usó desde el principio. Es decir, que este ser no ha cambiado de estrategia, sigue insistiendo con lo mismo, pero está vencido en el nombre de Jesucristo. Así que nosotros no podemos pertenecer ni hacer y vivir la agenda de este mundo. No debemos vivir en esta agenda de los malos deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso que algunas personas dicen, es que eso no importa. Además, al fin y al cabo, todos somos Dios, como lo dicen algunas filosofías orientalistas, porque si todos somos Dios y hacemos la voluntad de Dios, entonces es hacer mi propia voluntad. Haz lo que te complazca, haz lo que a ti te parece, mira, dale al cuerpo lo que necesita, lo que te está pidiendo. Eso es la tendencia de este mundo, esa es la tendencia de este siglo, al cuerpo y darle lo que le pida. Incluso nosotros mismos caemos en esa misma situación cuando decimos hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Debemos tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, mucho cuidado aún con lo que estamos deseando, porque aún esas palabras se pueden convertir en guillotina para nuestras cabezas. Amados hermanos,
Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre. Nosotros también debemos sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como dice la palabra del Señor allá en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada, esto lo dice Jesucristo, por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Y quién envió a Jesucristo? El Padre Celestial. Si Jesucristo se sujetó a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿cuánto más tú y yo debemos sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios? ¿Cuánto más debemos sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial? Amados hermanos, amados amigos, Dios nos ha hablado en el día de hoy. Por eso hemos hablado de no sigas la agenda de esta nueva normalidad. Esto que se está implantando que va en contra de la voluntad de Dios. Esto que se está implantando que va en contra de los principios éticos, morales y aún espirituales de la Iglesia de Jesucristo. No sigas la agenda de la nueva normalidad. ¿Saben por qué? Porque es una orden que Dios ha dado a su iglesia, según lo encontramos en el versículo 15. ¿Saben por qué no debo seguir la agenda de la nueva normalidad? Porque seguirla es traición a Dios. Y Dios no merece que nosotros lo traicionemos, porque Él envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida abundante, vida completa y una vida con propósito. Por eso, no seguir la agenda nos ayudará a permanecer en el Señor, a permanecer en su palabra y a poder ver las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, gracias a Dios que Él está allí presente para que su palabra esté en nuestras vidas y nos ayude a buscar siempre su presencia. Que tengas un lindo día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte muchas gracias por este hermoso día que tú nos das. Y gracias por tu misericordia. Gracias por advertirme, Señor, de las estrategias de este mundo y de Satanás que nos quieren separar de ti. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, decido seguir tu agenda. Decido hacer tu voluntad para que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé un hermoso y bendecido día.